Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quisiera que meditáramos acerca de la paz y que podamos verla hoy como lo que es algo tan importante a los ojos de Dios e importante tiene que ser para nosotros, de tal manera que la cuidemos. Amén. Las cosas que tienen valor son las que cuidamos más. Y si creemos que la paz no vale nada, pues no vamos a preocuparnos en ello y no lo vamos a buscar, pero si entendemos su valor, lo haremos. Paz en hebreo, pues todos sabemos, significa shalom, ¿verdad? Amén. Es interesante que esa palabra shalom es utilizada al final de muchas oraciones en el pueblo del Señor, en el pueblo judío. Pero shalom o paz significa tranquilidad, quietud, es lo que pensamos, ¿verdad? Cuando oímos paz es en lo que pensamos. Tranquilidad, un lago donde no se mueven las aguas. Pero también esa palabra shalom viene de una raíz que significa completo, algo completo. Shalem parece que es la raíz de shalom y significa que no nos falta nada, estar felices, seguros, a salvo o prósperos, descansando. Son todas palabras que nos dan la idea cuando oímos la palabra paz. Lo que queremos es paz, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué tan importante es la paz para el Señor? Bueno, en primer lugar, Shalom es uno de los nombres del Señor, ¿verdad? Jehová Shalom. Eso está en Isaías 9, verso 6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y amarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí es donde menciona que Jesús es el príncipe de paz. Amén. El Señor Él es paz y es uno de sus nombres. Y entonces, hermanos, queremos entender a la luz de eso que si Él es paz y si su nombre es paz, las divisiones, las disputas, disensiones, pleitos, rebelión, esas cosas son como un dicho que conocemos como la mosca en la sopa, ¿verdad? O un pelo en la sopa, ese dicho. Muy, muy deliciosa puede estar y tal vez pagaste caro por ese plato de sopa, pero de pronto ves ahí cae una mosca en medio, ¿verdad? Y todavía están nadando ahí, moviendo sus patas. No vamos a tomarla porque se echó a perder, ¿verdad? Pues algo así es. Hay paz, todo lindo, tranquilo, las palabras que mencioné al principio, ¿verdad? Feliz, seguro, próspero. De pronto, un pleito, una disensión, una disputa. Amén. Solo pensemos, hermano, por un momento en la belleza de la creación, ¿verdad? A pesar de la maldición que cayó sobre la creación después de que el Señor juzga a la serpiente y juzga a Adán y a Eva y maldijo la tierra por amor al hombre, ¿verdad? Y dijo el Señor: entonces ahora la tierra va a producir espinos y abrojos, ahora ya no va a ser un campo de trigo, sino va a tener también cizaña. Pero a pesar de eso, esta creación es tan hermosa, ¿no? Hay una belleza en esta creación. Solo las flores. Hay gente que no le gustan las flores, yo no sé por qué, pero son una cosa preciosísima, ¿no? Y simétricas. No son todas así. Por eso es que a mí nunca me cayó bien y nunca me gustó Picasso. No sé si a ustedes les gustó Picasso alguna vez. ¿Han visto cuadros de Picasso? ¿Cuántos han visto cuadros de Picasso? Ahí no hay simetría, ahí no hay esa belleza. Yo no sé, él quiso hacer lo contrario de la creación tal vez
y el mundo asombrado, ¿verdad? Y pagan millones a veces, tal vez por sus pinturas, no sé cuánto pagarán, pero por lo visto valen bastante dinero. Una persona solo con un ojo grande y una nariz pequeña, o al revés, unas cosas todas horrendas, ¿verdad? Pero el Señor hizo una creación preciosa donde hay armonía. Solo el sistema ecológico de la tierra, ¿verdad? Como lo que aprendemos en ciencias, ¿verdad? Cómo las nubes derraman su agua, y esa agua vuelve otra vez a la tierra la absorbe y vuelve a subir por capilaridad y qué sé yo exactamente cómo otra vez vuelve a subir a los manantiales, vuelve a bajar por las montañas, al mar, nuevamente vuelven a salir nubes. Y la tierra es una armonía preciosa. Pero hermanos, cuando el hombre mete disensión, pleitos, como se rompe esa armonía en el mundo, ¿no? Y en medio de la gente. Y eso es lo que en esta tarde queremos pedirle al Señor la gracia de entenderlo, hermanos, para que no seamos nosotros los culpables de arruinar las cosas. En otras palabras, que no seamos nosotros la mosca. ¿Ok? Hace años, no sabemos cuántos, en la eternidad pasada, había esa armonía en los cielos, esa belleza, eso es la presencia de Dios, que es paz, ¿verdad? Él es Shalom. Pero dice la Biblia que de pronto se halló maldad en el corazón de Luzbel, y Luzbel engañó a otros ángeles, y de pronto una rebelión surgió, brotó ahí en los cielos, y Dios no tuvo más remedio que sacarlos fuera. Algunos están hasta el día de hoy en prisiones eternas, y a Satanás los sacó, y lamentablemente sabemos, ¿verdad? Pero el Señor tenía sus propósitos, lo mandó a la tierra, ¿verdad? Amén. Lo mismo sucedió con Adán, ¿o no, hermanos? Sabemos que lo mismo pasó con Adán. No le duró mucho, tal vez, ¿verdad? Por lo visto, fue poco tiempo el que Adán y Eva disfrutaron de paz y armonía y tranquilidad en el huerto del Edén. Pero hasta que entró la serpiente, y la serpiente metió su lengua, ¿verdad? Amén. Es tremenda la serpiente, ¿no, hermanos? Y arruinó todas las cosas en la vida de Adán y Eva. De pronto era una cosa terrible, ¿no? Después de que tan lindo que estaba todo, como que se oscureció el cielo. Ellos estaban asustados, amedrentados, se vieron desnudos. De pronto empezaron a sentir cosas que nunca habían sentido, y llega el Señor y las cosas se empeoran porque ya no hay solución. Vemos cómo para Dios es importante eso, hermanos. No había solución, el Señor tuvo que sacarlos del huerto, y hasta poner ahí, dice, un ángel con una espada, evitando allí que entraran otra vez, que entraran y comieran del árbol de vida, dice, ¿verdad? A menos que se sometieran a la espada. Es así, ¿no? Amén. Lo mismo encontramos, hermanos, en el viaje de Israel en el desierto. También encontramos lo mismo. Y eso va a suceder vez tras vez tras vez. Y ha sucedido y va a seguir sucediendo. Pero que nosotros no estemos metidos ahí en eso, es la cosa. Es el consejo para nosotros hoy. También el pueblo de Israel salió de Egipto. Iban tranquilos, el Señor hizo un pacto con ellos en Sinaí. Y al hacer un pacto, es como cuando uno hace un pacto, como que hay paz, ¿no? Cuando llegan a un acuerdo, bueno, esto, lo otro, tal vez vas a comprar un carro y usted va a discutir y los términos y todo con la persona, el vendedor, al fin llegan a un acuerdo, ¿verdad? Vas a pagar esto, lo otro, se dan la mano, y hasta entonces, hasta que se dan la mano y esa paz está, saca un dulcito de su
de su escritorio, ¿verdad? Y dice, a ver, dale para el niño, ¿verdad? Pero mientras no se dan la mano y no hay paz, no hay dulce tampoco, ¿verdad? Y el Señor hizo un pacto con su pueblo, todo estaba tranquilo, todo estaba lindo, les dio un libertador, iban a la tierra prometida, tenían que cruzar un desierto, sí, pero el Señor iba con ellos, estaba la nube que ellos podían ver todos los días, el maná que caía, etcétera. Hasta que, ¿qué pasó? La Biblia dice que se levantó un hombre que se llamaba Coré. Y este Coré, hermanos, lo que hizo fue que acusó a Moisés de corrupto. Imagínense, Coré levantó una acusación contra el líder, contra Moisés. Y no solo él lo hizo, sino que le envenenó a otros 250 líderes. Lo que la Biblia muestra que no eran cualquiera, eran personas importantes en el pueblo. Y en un momentito a otro ya había una rebelión en el pueblo. Ya no era solo Coré con sus ideas locas, sino era una rebelión. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en esa rebelión, hermanos? La pregunta de lo que estoy hablando es: ¿qué tan importante es la paz para el Señor? ¿Qué tan importante es para el Señor que haya paz en su pueblo? No solo murió Coré, así un regaño, ¿verdad? No solo el Señor llegó y le dijo: Coré, ¿qué está pasando? Si no te compones te voy a castigar. No era como cuando a veces el papá, ¿verdad? O la mamá, el niño hizo algo que no era tan grave, ¿verdad? Le da una regañada. Pero cuando es algo grave, y si el papá es alguien que ama la justicia y ama la rectitud, va a castigar al hijo conforme conforme la culpa, ¿no? Entonces, conforme la culpa, la Biblia dice en esa ocasión, la única vez que aparece en la Biblia esto: la tierra abrió su boca y los tragó, dice, vivos. A Coré y a la multitud que estaba con él, los tragó vivos. Amén. Vemos cuando el Señor hace así algo drástico. Cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, fue drástico, ya no se ha vuelto a ver. Fue como una muestra de el Señor mostrando su sentir para contra la sodomía. Amén. Entonces el Señor mandó fuego y destruyó esas ciudades. Ahora aquí, para mostrar su sentir para contra aquellos que llegan y deshacen la paz, la interrumpen, la meten disensión. El Señor abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Por qué murieron allí en el acto enfrente de Pedro? El Señor otra vez mostrando su sentir contra la mentira. O sea, son casos aislados en la Biblia donde el Señor muestra algo drástico, pero para mostrarnos su sentir. Entonces quiere decir que la paz para el Señor sí es algo muy importante y muy serio, hermanos. Ahí eso está en Números, en el capítulo 16 y 17. Y en el 16 dice que todavía Moisés quería buscar la paz y mandó a llamar a Datán y a Abiram, que eran dos de los líderes principales que estaban metidos en este asunto. Y Datán y Abiram dijeron, cuando le fueron a decir: Moisés dice que vayan, que quiere que hablen para ver si se arreglan las cosas. Moisés era un pacificador, ¿verdad? Ellos dijeron: no iremos. Casi faltó que dijeran: ir a hablar con ese corrupto, como dicen en inglés, ¿verdad? No way. Ya, esto ya está cerrado aquí. Lamentablemente murieron ellos también. Amén. En Apocalipsis, hermanos, cuando el Señor habla el segundo sello, recuerde usted que hay un libro con 7 sellos, ¿verdad? Y los primeros 4 sellos son 4
caballos con un jinete, o sea, 4 jinetes con sus caballos, pero 4 caballos de diferente color. Yo no sé si los jinetes también tienen el mismo color, pero los caballos sí, ¿verdad? El primer caballo era un caballo blanco. En el segundo sello sale un jinete montado en un caballo bermejo, dice, que es un caballo así como rojizo. Ese es bermejo. Y dice la Biblia en Apocalipsis que ese caballo, sale un caballo bermejo, dice, eso creo que es Apocalipsis capítulo 6, y al que lo montaba se le dio poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Ese es el segundo sello. Se le dio poder para quitar la paz en la tierra. No vamos a decir hoy o asumir que ahorita en este instante ya salió el caballo bermejo, ¿verdad? Ya vamos por el sello tal. No, yo no sé exactamente en qué punto cronológico de Apocalipsis estamos ahorita. Lo que sí sabemos es que la venida del Señor está cerca, eso sí. Y lo que sí también sabemos es que estamos viviendo tiempos donde, hermanos, la paz está siendo quitada, ¿o no? Estamos viviendo tiempos donde las personas están haciéndose en grupos, grupos raciales, grupos de diferentes ideologías. Y ojalá solo se hicieran grupos y ahí cada quien que mire. No, sino que se hacen grupos y se vuelven enemigos de los demás. Cualquiera que no tenga la manera de pensar de ellos es su enemigo. Amén. Es como demócratas y republicanos, ¿verdad? Ya no es cuestión hace años, hermanos, cuando en el Senado había una proposición, una propuesta e iban a votar, y habían demócratas y republicanos que votaban a favor y demócratas y republicanos que votaban en contra. Entonces era algo normal, era lo mejor, ¿verdad? Saber que de los dos lados había personas que estaban usando su cabeza para votar. Pero hoy no, hoy solo depende de qué grupo son, y no les importa. Es la razón por la que la administración que hay ahorita quitó cosas buenas que habían, como cerrar las fronteras, como cerrar la fuente de petróleo. Y hoy estamos viviendo los resultados de esas decisiones malas. Pero ellos tomaron las decisiones basadas en su odio hacia los otros. Es que los otros están a favor de eso, entonces nosotros en contra. Estamos viviendo este tiempo donde la paz está siendo quitada, hermanos. Nunca había sido, bueno, como dijéramos, no, tal vez no voy a usar la palabra nunca, pero creo que hemos vivido en los últimos años cómo la guerra racial y el racismo, en vez de ir desapareciendo, ha sido incrementado, ¿verdad? Y alimentado. Como la vicepresidenta acaba de decir, ¿verdad? Cuando pasó la cosa en Florida, ella salió diciendo que la ayuda que se está dando se le dé primero a los de esta raza de color. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa clase de divisiones y no al necesitado, no importa el color que tenga? Pero no, ellos tienen que inyectar ese odio. Es un caballo, esto es lo que aparece aquí, ¿verdad? Un caballo bermejo que tiene el jinete tiene el poder de quitar la paz, y es lo que estamos viviendo, hermanos. Que no seamos nosotros metidos ahí, tragados ahí. Usted y yo debemos guardar la paz que el Señor nos ha dado como un tesoro precioso, hermanos. Una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos la dejó, Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz diferente, es una paz que la debemos apreciar y no dejar que nadie nos la robe. Amén.
Por eso Pablo amonestó a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13 al 15 dice, Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. O sea que entonces la paz, hermanos, es cuando nos estamos amando y nos estamos preocupando unos a otros. Amén. La paz no es meramente la ausencia de guerra. ¿Ok? No es solo eso. Algunos pensarán eso, ¿verdad? Que levanta la banderita blanca y ya hay paz, ¿verdad? No, a veces se levanta la banderita blanca porque quieren ir a armarse otra vez, como hacen los del Líbano. Eso ha sucedido por años, no sé si usted se ha dado cuenta. Pero por años ha sucedido que el Líbano se levanta, ataca a Israel y bombas y misiles, etcétera. Y cuando Israel ya está a punto de estrangularlos, levantan la bandera, ¿verdad? Y se ríen. Pero no es porque levantaron la paz y ya la bandera blanca y ya hay paz. No, solo cesó la guerra, pero ellos siguen con su odio, ¿verdad? O sea, paz no es solo ausencia de guerra, sino es una relación donde las dos partes se preocupan una por la otra, donde las dos partes se asisten una a la otra y finalmente se complementan una a la otra. Amén. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo evitar las disensiones, las disputas? ¿Cómo evitarlo? Yo estoy seguro que todos nosotros hemos estado metidos en confrontaciones, ¿sí o no? Tal vez grandes o tal vez pequeñas, pero todos hemos estado metidos en confrontaciones de alguna manera con alguien. Pero podemos evitarlo, hermanos. Por ejemplo, una confrontación pequeña, no sé si a ustedes les ha pasado esto, que van con su carretilla para pagar en la tienda y las cajas están llenas y de pronto hay una caja que tiene poquita gente y tú vas con tu carretilla y allá viene otra persona con su carretilla también. Y cuando tú la miras, tú aceleras, ¿verdad? Porque quieres llegar primero. ¿Y qué pasa si la otra persona también acelera? Para ver quién llega primero. ¿Vemos cómo puede ser confrontación así o no? Es como ir al banco también, a mí me ha pasado. Llego al banco y se mira que está lleno el banco. Y me estaciono, pero al mismo tiempo se estaciona otra persona, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Me bajo del carro lo más rápido posible, ¿verdad? Para ser yo primero. ¿No crees que podrías llegar a la puerta del banco y abrirle la puerta a la persona que viene? Que casi llegaron al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la manera de evitar una confrontación? La manera es negarte tú a participar. Esa es la manera, ¿no? ¿Qué vas a perder? Vas con tu carretilla para pagar y viene la otra persona también. Vienen casi al mismo tiempo para entrar a la línea que acaban de abrir. Las demás colas están bien largas. ¿No crees que es mejor negarte a participar en eso y dejar que pase la persona? Aunque tú tengas tal vez el derecho, aunque tú tal vez sí llegaste primero. Pero uno puede evitar la confrontación. Es un ejemplo nada más, porque hay cosas más serias en la vida donde deberíamos evitar la confrontación negándonos a participar en ella, hermanos. Amén. Como hemos oído esto, se necesitan dos. Para una discusión se necesitan dos personas. Amén. Qué bueno fuera, hermanos, que en las familias, en la iglesia, en el lugar de tu trabajo,
cada uno pudiera tener la gracia de admitir sus errores y estar dispuesto a amistarse, ¿verdad? A hacer amistad, a arreglar las cosas, no como Coré. Amén. En otras palabras, la palabra del Señor para nosotros es: no seas como Coré, no seamos como Coré. Amén. Jerusalén es la iglesia, ¿no? ¿Sabemos que Jerusalén es la iglesia o no? La Biblia lo enseña. Jerusalén es la iglesia, y la iglesia es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios está formado por gentiles que en Cristo Jesús han venido a formar parte de Israel. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, Israel es la iglesia. La iglesia es Israel. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, hermanos? Leamos Efesios capítulo 2, verso 13. Dice en Efesios 2, verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él, porque Él es nuestra paz. Amén. Vemos, Cristo es la paz. Él es el que hizo paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Amén. Derribando, me llamó la atención a mí esto de que para que haya paz tienen que ser derribadas los muros que están impidiendo la paz. Amén. Ah, no, que yo ya no visito a fulano, ya tengo 10 años de no visitarlo. Esos son muros que has puesto, ¿verdad? Y nunca va a haber paz hasta que esos muros no caigan. Ah, no, es que yo con Mengano no puedo. Sí lo saludo, pero así de lejitos, porque de lejitos se ven los toros, dice, ¿verdad? Así. Entonces quiere decir que hay muros. Pero aquí está dándonos la idea clara de que para que haya paz, esos muros tienen que ser derribados, porque esos muros lo que están haciendo es separación, y donde hay separación, pues obviamente no hay paz, ¿verdad? Amén. Pueden ustedes después leer en su casa, busquen los pasajes donde habla del reino de Dios. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? Ese reino donde dice la Biblia que cada quien va a estar sentado en su casa comiendo de su propia higuera y de sus propias uvas que sembró. Qué paz, ¿no? Que tú tengas ahí comiendo de tu producto, de tu tierra. Nadie te molesta. Y que nadie va a tener, ya no van a haber cerrojos en las puertas. No va a haber necesidad. Esos Yale o Yale, ¿cómo se llamará la marca, verdad? Van a quebrar, ¿verdad? Esas compañías van a quebrar porque ya no habrá candados ni habrá cerrojos. No va a haber necesidad, porque habrá, ¿qué? Habrá paz. La Biblia dice una paz que aumentará sin límite en el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Y esa palabra Jerusalén, entonces, la ciudad Jerusalén, es interesante que está formada de dos palabras: Jerusalén, Jerú y Salem. La verdad es que esta palabra Jerusalén, si usted la busca en su Biblia, va a encontrar que era un lugar que no era judío al principio, era de los que vivían ahí en la tierra prometida antes. No era de los cananeos, pues. Entonces la palabra Jerusalén en realidad no es de origen hebreo, pero cuando ellos conquistaron Jerusalén, se siguió llamando Jerusalén, y por lo visto como leí yo en un diccionario, parece que ellos la hebreoizaron, ¿cómo se diría, verdad? La hicieron hebrea la palabra, ¿verdad?
como nosotros hemos hecho en español, palabras las hemos hecho latinas, ¿verdad? Como por ejemplo, gigabyte, ¿verdad? Yo creo que en el mundo hispano la mayoría le dice gigabyte, yo no sé por qué, pero le dicen así. Pero bueno, es como vamos cambiando el idioma muchas veces. Entonces ellos usaron la palabra Jerusalén, pero yo estaba viendo en el diccionario y en muchas personas que hablando de la palabra Jerusalén y no se ponen de acuerdo. En Salem sí, todos saben qué significa Shalom, paz. Pero Jerú, algunos dicen, le voy a decir algunas de las que encontré. Unos creen que significa un fluir de paz, lo que significa Jerusalén. Jerú significa fluir, como un río. Otros creen que es lluvia de paz. Otros creen que es una posesión de paz. Otros creen que es un cimiento de paz. Y también leí un artículo de unos judíos, de un website judío que decían que significa la paz será vista. Amén. Pero hermanos, lo cierto es que todas pueden calificar, ¿verdad? Jerusalén, que es la iglesia, el pueblo de Dios, Israel, el Israel de Dios, tiene que ser un lugar de paz, como acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 2. Era el plan de Dios, que hubiera paz. Amén. Pero que Dios nos bendiga, hermanos, formando en nosotros el carácter del príncipe de paz. Amén. Porque Él busca la paz, el Señor, y quiere formar que esa paz sea parte de su reino, es parte de su reino, ¿verdad? Si leemos Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Amén. Vuelvo otra vez al principio de lo que estaba hablando. Ya estoy terminando. Coré no es pacificador, ¿verdad? Es lo contrario. Lo tragó la tierra, vivo. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué está en juego si tú te prestas para meter discusión, disensión? ¿Qué está en juego en tu vida? ¿Qué estás poniendo en juego? Cuando tú te prestas a mover tu lengua para murmurar, para hablar de alguien, para tratar de influir en el corazón de otra persona para que cambie su actitud para con otra persona, con lo que tú le estás diciendo. ¿Qué está en juego? Está en juego tu propia eternidad. Porque ahí estás dejando, no estás siendo un pacificador, estás siendo un coré, estás siendo una mosca en la sopa. Entonces el Señor no te va a llamar hijo de Dios. ¿Es serio, no? ¿Cuántos queremos ser llamados hijos de Dios? Entonces, hermanos, dejemos de hablar de la gente y de prestarnos para eso, hermanos. Amén. Que el Señor tenga misericordia con nosotros, hermanos. Mateo capítulo 18, yo termino con este pasaje. En Mateo 18, verso 6 dice, verso 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Amén. O sea que sí va a haber. Desde Edén hasta aquí ha habido y habrá tropiezos, gente metiendo disensiones y rebeliones como Coré. Pero aquí termina el Señor diciendo en Mateo 18, en el verso 7: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Hermano, la paz es muy importante. La encontramos, si usted agarra una concordancia, en todos los evangelios. Jesús habla de la paz y el Señor quiere que tengamos paz. Y luego en todas las cartas, desde Romanos hasta Apocalipsis, en todas, excepto una, en todas habla que el Señor,
que la paz de Dios esté con ustedes, por lo menos eso. Y es interesante, ¿no? Que en todas las cartas diga que la paz del Padre, que la paz de Dios esté con ustedes. Es porque necesitamos cuidarla, hermanos, que en medio de nosotros, recordemos el mensaje del hermano Rocael el viernes, ¿verdad? Él habló de la armonía, el Salmo 133, ¿recuerdan? Es porque es importante que no se rompa esa armonía, que mantengamos esa paz. Que el Señor nos dé la gracia de eso. ¿Cuál es la única carta que no menciona la palabra paz? Que yo encontré, pues en la concordancia no aparece la palabra paz en esa carta. Primera de Juan. Pero Primera de Juan habla hasta de más, ¿verdad? Del amor, de que si no tenemos comunión los unos con los otros, no tenemos comunión con el Padre tampoco. O sea que, aunque no mencione la palabra paz literalmente, Primera de Juan está hablando más que de sobra, ¿verdad? De caminar en esa armonía que el Señor quiere. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Y como hablamos el domingo pasado, no vamos a hacer un voto, pero yo quisiera preguntar si usted en esta tarde quiere decirle: Señor, dame la gracia para guardar la paz y para no ser yo causa de una discusión, que no sea yo la causa de una disputa, de un pleito, mucho menos que yo sea la causa de una rebelión que surgió. Amén. Hermanos, de veras que es horrible. Es horrible. Las iglesias, ¿cómo? Yo sé que tal vez aquí no existe nadie aquí que no sepa de una iglesia donde se dividió. ¿Y qué pasó? Que fulano, uno de los líderes, se rebeló y se llevó la mitad de la iglesia. Eso es tan común, ¿verdad? Corés por todos lados, ¿no? Y que la tierra no se haya abierto para tragarlos, no quiere decir que el Señor ya cambió su idea y ahora ya está de acuerdo, ¿verdad? Con la disensión y con los pleitos. No, Él sigue igual. Por eso es que no siguen cayendo fuego en las ciudades como San Francisco, donde el pecado de sodomía es tan abierto, ¿verdad? No, el Señor no lo mandó una vez mostrando y Él no ha cambiado. Sigue su actitud hacia eso, sigue siendo la misma. Lo mismo es para si nosotros irrumpimos y metemos disensión y quitamos la paz. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Tal vez pensemos en nuestra familia. Piensa en tu familia. Primero la familia más cercana, ¿verdad? Tal vez los niños dicen: todo el día pasamos tan tranquilos con mamá, pero cuando viene mi papá, todo se arruina porque gritos y que regaños y que hay hogares así, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Vaya que ya viene mi papá porque ya no aguantábamos a mi mamá, todo el día gritos y jalarles el pelo y tirarles un zapato. Pensémoslo, hermanos, en nuestra familia. Señor, dame la gracia que yo sea un pacificador. Que yo sea un pacificador. Tal vez no tiene mucho que ver el coro, pero queremos cantar: que yo sea su mano extendida. Y que en esta hora le digamos: Señor, yo que en mi familia yo sea alguien que guarda la paz, Señor. Que en la iglesia también yo sea de los que guardan la paz, Señor. Que no me preste para ser instrumento de ese caballo bermejo. Que no quiero ser instrumento que quite la paz. Y que el Señor nos encuentre mordiéndonos los unos a los otros, como le dijo el Señor a los Gálatas, ¿verdad? Oh Señor, no.
que en tu trabajo igual, en la calle, cuando vas a la tienda, como los ejemplos que les di. Seamos pacificadores, hermanos. Yo te invito en este momento que tires a un lado todos tus argumentos, hermano. Saca tus argumentos y busca la paz. Búscala. Deshazte de tus argumentos, porque es la realidad. Porque te has enfrascado en que esto, es que me dijo, es que me hizo, que ya no buscas la paz. Oh, que todos podamos ver nuestros propios errores y tener un deseo de hacer la paz. Señor, en esta tarde, por favor, que podamos ver por tu espíritu, un toque de tu espíritu que nos abra los ojos para ver lo precioso que es la paz. Porque donde hay paz estás tú. Donde está la verdadera paz está tu presencia, porque tú eres Jehová Shalom. Oh Señor, Señor, por amor de tu nombre, que no seamos nosotros los que está provocando turbación, tormentas en medio de la familia. Oh Dios eterno, que seamos los que, como tu hijo se puso de pie cuando el barco estaba por hundirse por los truenos, el agua, las olas que se levantaban, el viento que soplaba, pero tu hijo trajo paz. Señor, que seamos instrumentos de tu paz.